A todos y a todas, señora Vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, distinguidos funcionarios aquí presentes, principales ejecutivos, ingeniero Estrella, don Félix García, amigos todos. Cuando se nos presenta la oportunidad de tocar el tema de la televisión terrestre digital, el elemento fundamental que aflora en la discusión es cómo la noción de brecha digital es importante colocarlo en una reflexión que a todos nos convoca. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI respecto de la imposibilidad o dificultad de que amplísimos núcleos nacionales accesen a ese recurso tecnológico? Y en ese eslabón, el tema de la televisión terrestre digital juega un rol importantísimo. Porque si bien es cierto, es de todo inteligente colocar un contexto de historicidad en todo lo que respecta al tema de la televisión terrestre digital, lo lógico es que la noción de televisión apareció en el mundo alrededor del año 1884. Y sobre esa base, los aspectos de mayor evolución se han caracterizado fundamentalmente por el concepto de televisión, por el concepto de televisión a color, por el concepto de high definition y sobre todas las cosas porque como en la década de los 90 la noción del cable se incorporó a todas las características de la televisión. En el caso específico del reconocimiento de su creador, se le debe a un escocés, John Lombaert, que en el año 1925 estableció las potencialidades del concepto de televisión. El gran problema de la televisión es que originalmente fue un elemento de no consumo popular, por sus características y por su definición. En el caso específico de la región, la noción de televisión vino a aparecer entre los años 40 y 50. En el caso de la República Dominicana, y lo he comentado con mucha responsabilidad porque es un acontecimiento histórico que hay que afinar, es en el año 1952 que en la República Dominicana la televisión aparece por primera vez. En la región ha sido el tercer país, primero fue México, después Cuba. Pero ¿cuál ha sido el componente de importancia en esa etapa evolutiva de la televisión en la República Dominicana? Es evidente que en el año 1959 existe la primera inversión de carácter privado y no hago acopio de una frase de la vicepresidenta porque no tengo el privilegio de ser de Santiago de los Caballeros, pero en el año 1969 es que la televisión a color aparece en Santiago de los Caballeros con el Canal 9. Esos elementos representan la parte lógica del concepto de televisión. Pero lo que nos vamos a referir ahora es a la noción de televisión terrestre digital y cómo en esos saltos históricos la televisión terrestre digital viene a jugar un rol específico por un factor. En su etapa evolutiva, todos entendíamos que la televisión terrestre digital necesitaba ser una herramienta de consumo popular. En ese orden, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha querido impulsar ese proceso de reducir el concepto de brecha digital. Y aunque hablamos hoy de televisión terrestre digital, no es un elemento aislado. Como la naturaleza de esta convocatoria habla de la transformación digital, es evidente que el acto revolucionario de mayor impulso en el siglo XXI es el componente digital. Sin embargo, en el caso específico de la televisión terrestre digital, es importante en números consignar de la importancia y el esfuerzo de consumo popular para la mayoría de dominicanos y dominicanas. En el país existen 3.8 millones de hogares. Sin embargo, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, en coordinación con el Indotel, estableció la posibilidad de desarrollar la televisión terrestre digital, encontró que alrededor de 900.000 hogares en la República Dominicana necesitaban ese salto tecnológico. Y en función de eso, determinamos dos componentes que son importantes. El primero, garantizar el mayor acceso posible a la mayoría de dominicanos y dominicanas de esa herramienta, que muchos le llaman cajita, pero es un convertidor. Y en segundo lugar, establecer en toda la geografía nacional la posibilidad de que el mayor número de ciudadanos tenga acceso a esa herramienta. Que de paso, tenemos que consignar que es una herramienta establecida de manera gratuita para todos los dominicanos y dominicanas. Digo yo, esto es un esfuerzo de política social importante porque permite que en la noción de salto
el componente de inclusión social sea determinante para que la mayoría de dominicanos y dominicanas tenga la posibilidad de tener acceso a este componente de televisión. Yo lo hago como reflexión de carácter personal. Yo provengo de un sector popular y en mi barrio el acceso a la televisión era el lujo de pocos. Y sin ánimo de consignar mis edades, yo me desarrollé en una etapa de la vida donde el acceso a la televisión estaba en los parques públicos. Si alguien me hace referencia con la cara, yo puedo determinar sus edades. Por favor, evítenlo. Sin embargo, es evidente que con el paso del tiempo, el factor de televisión siempre ha sido un producto de altísimo consumo. ¿Cuál es el desafío que tenemos hacia lo interno del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones? Garantizar que cuando llegue el 31 de diciembre, todos los dominicanos y dominicanas estemos en capacidad de dar el salto tecnológico y cerrar la noción analógica para ingresar al mundo de lo estrictamente digital. ¿Qué hemos hecho en esa dirección? Hemos convocado a todos los actores, hemos hecho las reflexiones del lugar, hemos recibido las informaciones y por vía de consecuencia hemos generado toda una programación para que la mayoría de dominicanos y dominicanas tenga la idea de cómo vamos, hacia dónde vamos y qué hemos logrado conseguir. En el día de hoy, yo quiero decir que todo el este del país y el Gran Santo Domingo y la capital tienen ese nivel de cobertura. ¿Por qué lo hicimos en el este, en el Gran Santo Domingo y en la capital? Por un factor que expresa las características socioeconómicas del país. En primer lugar, el último estudio del Ministerio de Economía y el Banco Central estableció con claridad que el mayor nivel de pobreza en el país se está concentrando en el Gran Santo Domingo y en la capital. No estamos diciendo que el sur dejó de ser excluido y pobre, sino que los niveles de movilidad de los grandes polos de pobreza hacia los grandes centros urbanos está caracterizando ese modelo donde la capital y el Gran Santo Domingo evidentemente reciben el mayor nivel de flujo de pobreza. Y en esa dirección está resuelto ya todo el este del país, Gran Santo Domingo y capital. Ya salimos de Santiago de los Caballeros, estuvimos allá, generamos los niveles de cobertura y ahora nos dirigimos hacia la línea y ya hemos concluido la etapa de Puerto Plata. Hemos trazado la estrategia de finalizar este año en el sur. Pero ¿por qué yo siento que es importante hacer este esfuerzo y darle mayor nivel de promoción? Porque uno de los desafíos que tiene el debate alrededor de los temas tecnológicos está altamente vinculado con el hecho de que desde los gobiernos, y el presidente de la República, el compañero Luis Abinader, ha hecho un impulso en esa dirección, tenemos que garantizar que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas tengan las herramientas, la preparación y la destreza en esa dirección. Dos objetivos. El primero, cómo el modelo económico dominicano ha renunciado a las formaciones tradicionales y las profesiones STEM son válidas y fundamentales para componer los requerimientos del sector privado. Yo quiero anunciar, por ejemplo, que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en coordinación con el Banco Mundial, el mes que viene va a anunciar de que 500 becas serán distribuidas en el sector privado en la intención de formar, preparar, adiestrar para el mundo del siglo XXI a la mayoría de sus empleados. ¿Por qué? Porque la gran queja que habíamos recibido históricamente es que requieren personal, pero ese personal no tiene las herramientas formativas del lugar. Ese es un tema pendiente que tenemos y lo vamos a hacer de público conocimiento el próximo mes. En segundo lugar, uno de los elementos que más reduce la comprensión del tema de la brecha digital es la falta de información. En la República Dominicana tenemos un nivel de cobertura del 95% del territorio. Sin embargo, el nivel de conectividad significativa que implica el carácter productivo de la conectividad tiene un rasgo estrictamente social. A mayor nivel de ingreso, más conectividad. A menor nivel de ingreso, menor conectividad. Y la televisión terrestre digital viene a cubrir ese componente, garantizar que la mayoría de dominicanos y dominicanas de sectores excluidos también tengan la posibilidad de ingresar bajo el concepto de televisión terrestre digital a este punto.
Yo no quiero concluir mi participación porque reitero la gratitud por la invitación, pero la coordinación y combinación un poco funesta de ser docente universitario y político me hace hablar más de la cuenta. Sin embargo, yo quiero aprovechar esta reunión amplia, repito, que gracias a los amigos de CDN y el Caribe, nos permiten para hacer un esfuerzo en esta intención de transformación digital, de que ustedes se constituyan en una herramienta básica para tecnológicamente formar y educar a la sociedad del siglo XXI. Yo acabo de regresar de España. Hicimos un acuerdo con Hispasat, el Ministerio de Economía e Indotel, en la intención de incorporar una nueva herramienta, la herramienta satelital. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que vienen del sector, muy agradecido por su presencia, saben perfectamente cuáles son las dificultades que existen en todo el territorio nacional en lo que concierne al despliegue de fibra óptica. Y por las características del terreno tenemos esa dificultad. Y el concepto de lo satelital lo que viene es a suplir las dificultades que en el orden práctico presenta el tema de la conectividad en la República Dominicana. Y yo, que provengo de un sector popular, que gracias a Dios primero y a la educación de mis padres me permitieron asumir la herramienta del conocimiento, creo que el gran desafío del siglo XXI es establecer las bases para que en sociedades como nuestras la exclusión social no sea un argumento doble para que la mayoría de dominicanos y dominicanas no tengan la formación, la preparación, la capacidad y el adiestramiento. La televisión terrestre digital es una herramienta básica para que la mayoría de los dominicanos y dominicanas no se sientan excluidos. El desafío de nosotros, como una herramienta de carácter institucional, es garantizar a través de la televisión la certeza, la información veraz, la responsabilidad y construir de una vez y para siempre la idea de que en la pluralidad está la fuente por excelencia para que la democracia dominicana no sea más efectiva solamente, sino que llegue a la mayoría de dominicanos y dominicanas. Por eso, en los próximos días ya tenemos el ciclo pautado de cuándo comienza el proceso de encendido digital, aunque muchos llamen apagón analógico. Y por el amor de Dios, que la cultura nuestra no nos traicione y siempre apelen a las prácticas tradicionales para decir que les den un chance. La decisión va a ser profundamente democrática, tiene plazos establecidos. En la zona este, septiembre 25. En la zona norte, diciembre 25. Y en la zona sur, diciembre 25. ¿Cuáles son los modelos de prueba para que los que no están preparados se preparen? En el este, aunque el concepto es apagones, como es casi imposible pensar en la República Dominicana la noción de apagón porque eso no existe en el país, yo prefiero utilizar el concepto de encendido. Entonces, el encendido en el este, la primera prueba comienza el 1 de julio. La segunda prueba, el 15 de agosto. La tercera prueba, el 10 de septiembre. En el norte, comienza la primera prueba, el 1 de septiembre. La segunda prueba, el 15 de octubre. La tercera prueba, el 10 de noviembre. Y en el sur, la primera prueba, 15 de septiembre, la segunda prueba, el 1 de octubre, y la tercera prueba, 25 de noviembre, para generar en estos ciclos y en estas fechas el apagón. En el este, el 30 de septiembre, en el norte, el 1 de diciembre, y en el sur, el 15 de diciembre. A partir de esa fecha, los dominicanos y las dominicanas podemos exhibir el privilegio, tanto local como internacional, de implementar una televisión terrestre digital que estaba rezagada por 14 años y que gracias a la buena voluntad del gobierno, la intención de los colaboradores que me acompañan en el Indotel, el entendimiento de los actores del sector de la televisión, podamos decir que la República Dominicana ha dado el salto tecnológico y que por primera vez los dominicanos y las dominicanas vamos a tener una televisión terrestre digital del siglo XXI. Concluyo
reiterando las gracias a los organizadores de este evento. Y cuando muchas personas nos decían que el retardo de 14 años hacía imposible la implementación de este fenómeno, yo recordaba mi infantil vocación poética y leía unos versos de Almafuerte, poeta argentino excepcional, que cuando las tropas argentinas iban a construir la victoria en la guerra, apelaban a los versos de Almafuerte. Se llamaba Pablo Bonifacio y Palacios. Y yo decía, frente al personal que me acompaña, repitiendo eso: no te sientas vencido ni aun vencido, no te presumas esclavo ni un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz llama al herido. Con la gracia de Dios, el apoyo del gobierno, le podemos garantizar desde Indotel que la República Dominicana, a partir de diciembre, tendrá la televisión terrestre digital que merecen los dominicanos, acorde con el siglo XXI. Muchas gracias.